Bueno, vamos a ver si podemos entonces hablar con la precandidata a presidenta, a vicepresidenta. Patricia, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Me escuchás ahora bien? Ahora te escucho Bien, perfecto. bien, ¿Qué tal? Buen día, perfecto. ¿cómo les va? Perfecto, todo bien, todo bien. Decía, te preguntaba hoy en la primera salida, cuando no pudimos establecer la comunicación correctamente, que estás viniendo por una actividad acá en la ciudad de Pergamino. Estarás 15:30 compartiendo con la militancia una actividad, obviamente de índole político partidario y que está abierto a toda la ciudadanía, entiendo yo. Contanos un poquito acerca de esto que vienen a hacer a Pergamino. Bien, bueno, vamos a visitar en el marco de la campaña electoral Ujú. a los trabajadores de Pergamino. Entiendo que vamos a estar en la peatonal comercial Sí. de allí de la ciudad. Ujú. Estamos ya en nuestra tercera semana de campaña. La Ujú. semana pasada hicimos el acto de lanzamiento de nuestra campaña electoral. Sí. En realidad lo íbamos a alargar hace 10 días, el viernes anterior, pero por el problema, por el paro de transporte que hubo, lo Claro. pasamos para el viernes pasado. Ajá. Hicimos un acto de lanzamiento en Capital Federal, Ujú. con compañeros y simpatizantes de política obrera, sobre todo del AMBA, aunque se Ajá. presentaron los candidatos más importantes a nivel nacional. Y bueno, la visita a Pergamino tiene el objetivo de desarrollar y comentarle a los trabajadores los ejes principales de lo que es el programa de política obrera Ajá. Ajá. Justamente te iba a que vamos preguntar a por eso presentar. también. Digamos, a qué apunta el partido, qué es lo que busca, cuáles son los objetivos también, ¿no? De ser gobierno. Mira, lo que nos interesa plantear tiene que ver con la crisis vertebral que atraviesa nuestro país Ujú. y sobre todo las conexiones de esa crisis vertebral con la crisis a nivel mundial, Ujú. que tiene una expresión concreta en la guerra que se está desarrollando en Ucrania entre la OTAN y Rusia, Ujú. que tiene como teatro de operaciones a Ucrania, pero que en realidad se proyecta hacia una conflagración de carácter mundial. Ujú. Nuestro país, todas las decisiones y todo el desarrollo que la economía de nuestro país tenga de acá en adelante, tiene que ser pensada en Ajá. el marco de este conflicto mundial. Ajá. ¿Qué entendemos que es lo que pasa en Argentina hoy? Al igual que todos los estados, Ujú. nuestro país tiene un sobreendeudamiento Sí. que hoy estimamos en 500, no solo nosotros, sino los que saben del tema, Ajá. alrededor de 550.000 millones de dólares. Ajá. El endeudamiento del Estado argentino Sí. se inscribe en un endeudamiento generalizado de todos los estados a nivel mundial, Ajá. con la particularidad de que en Argentina la deuda externa la deuda es impagable, la deuda Sí. pública es impagable. Ujú. La gran mayoría de esta deuda, que es lo que en general los trabajadores no saben, está en manos de capitales locales. Tenemos una deuda en virtual default, Ujú. porque se está pagando con lo que son, lo que acá en algún momento llamamos tacones, y se Sí. está pagando con préstamo. Sí. Y toda la economía nacional Ujú. se está ajustando teniendo como criterio principal el pago de los intereses de la deuda, Ujú. que son intereses usurarios, que es una deuda externa que hace 50 años venimos pagando y que además hace 4 años atrás quedó perfectamente claro cuál es la función política de esa deuda, porque cuando el FMI le prestó al gobierno de Macri los 45.000 millones de dólares, Sí. lo hizo en la perfecta conciencia que esa plata iba a tener la función de fugar capitales del país. Ajá. Entonces, en ese momento quedó claro que la función de la deuda externa, la función de la deuda pública, Ujú. es el sometimiento. Ujú. Entonces ahora los partidos, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria,
Milei, tienen como norte estratégico, todos ellos, el pago de la deuda. Sí. Fundamentalmente ahora el gobierno nacional, Massa, está en un impasse en el acuerdo con el fondo. Sí. Todavía no se sabe si va a llegar o no va a llegar a un acuerdo, Sí. pero lo que todos los partidos que compiten en esta elección, me refiero a los más importantes, a los partidos patronales, plantean, o en lo que todos están de acuerdo, es en esto que plantea el fondo de que hay que devaluar la moneda. Ajá. Ahora, una devaluación, ese es un aspecto, es uno de los puntos que pide el fondo. El otro punto es el ajuste fiscal. Sí. El ajuste fiscal es más ajuste sobre el ajuste que ya el Estado, todos los problemas que enfrenta la clase obrera en el país. El problema de la emergencia del sistema sanitario, el problema de la emergencia educativa, el problema del salario. Ajá. Fundamentalmente entendemos que este es uno de los puntos principales sobre los cuales Política Obrera quiere poner el foco. Nosotros, por ejemplo, ayer me preguntaban en una entrevista, ¿qué haríamos el día 1 si nosotros ganáramos? Sí. Nosotros lo que primero haríamos es llamar a una asamblea constituyente, libre, soberana y ejecutiva, es decir, que concentre todos los poderes del Estado. Uh-huh. Y la primera propuesta que haríamos, nosotros nos postularíamos como constituyentes y el programa que llevaríamos a esa asamblea constituyente es el que estamos propagandizando ahora para estas elecciones. Lo primero que propondríamos es el no pago de la deuda, pero no el no pago en el sentido de no estamos de acuerdo con este programa del fondo, negociemos otro, o refinanciemos, o queremos... No pago de la deuda con todos los argumentos que yo te di al principio. Sí. Y el segundo punto que nosotros plantearíamos en esa asamblea sería la cuestión del salario, Ajá. que nos parece fundamental. Ajá. La clase obrera argentina, en su historia, fue reconocida como la clase obrera mejor paga de toda América Latina y la que más derechos políticos consiguió. Uh-huh. No lo logró, digamos, de la noche a la mañana. Fueron décadas y décadas de lucha y organización y puesta en pie de las organizaciones sindicales y políticas de los trabajadores. Hoy los trabajadores están en un 30% por debajo de la línea de pobreza y el año pasado 1 de cada 2 trabajadores que conseguían trabajo lo hacían en condiciones de informalidad laboral, porque hoy lo que prima es un trabajo con monotributos, con activas, en negro. Entonces el problema de que el salario no llega al costo de la canasta familiar, que ese debería ser el sobre el cual debe pagarse el salario mínimo. Te perdemos un poco. ¿Estás en la ruta? ¿Estás en la ruta, Patricia? Estamos en la ruta llegando a Pergamino. Mira, ahí te escuché de vuelta, bien de vuelta. Decías que el salario mínimo tiene que ser lo que sale de la canasta familiar, mínimamente, digamos, tiene que coincidir. Exacto, porque a ver, no, se pierde mucho la señal, Patricia. Anotamos seguramente para mañana, como jornada, terminar esta charla, por ahí con Lucas Gianetti, por ahí con otro militante de la izquierda en Pergamino, justamente de Política Obrera, para terminar de hablar esas cuestiones que son tan importantes. Los lineamientos políticos, nadie le puede negar al Partido Obrero, a Política Obrera, a la izquierda, nadie le puede negar que han sido coherentes en lo que han planteado siempre. Digo, esta cuestión de no pagarle al Fondo Monetario Internacional, yo vengo entrevistando a la izquierda desde Pitrola, exactamente, a ellos, desde, no sé, hemos entrevistado a Altamira, porque el referente Pitrola, que después también ahí dentro del Partido Obrero, Altamira era como el gran referente del Partido Obrero, y después hubo un quiebre. Pero la realidad es que en eso son coherentes y siempre han dicho lo mismo. Sí. Siempre han dicho lo mismo. Siempre han dicho lo mismo, que es no pagarle al Fondo Monetario. De hecho, cuando los entrevistábamos
en la época que Néstor les pagó al Fondo Monetario, ellos siguen diciendo que no había que pagarle, digamos. O sea, en eso han tenido una línea de coherencia y a eso nos referimos. 11:03